Buenas noches a todos. Mi nombre es Berenice Guzmán. Soy psicóloga perinatal y creadora de Mama Plena. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Minerva Bello, quien nos va a hablar sobre eh, mamás neurodivergentes. Minerva, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti? Bueno, también soy psicóloga, me especializo en educación especial y en trastornos del neurodesarrollo en niños, adolescentes y adultos. Ujú. Y trabajo con niños Perfecto. que tienen, bueno, con trastornos del neurodesarrollo como TDA, TA, aptitud sobresaliente y todos estos trastornos. Perfecto, perfecto. Pues bueno, hoy justamente como ya dijimos, vamos a platicar un poquito sobre esto, que casi no hay mucha información o no se habla mucho o existen muchas mamás que no tienen ni idea de que están pasando por esto. Entonces, justamente el propósito de este live es para dar un poquito más de insight, como más información sobre esto y que las mamás que se sientan como identificadas, nos pueden escribir, nos pueden mandar como igual sus dudas o contarnos sobre sus experiencias, ¿no? Estamos aquí en un espacio totalmente seguro para que nos platiquen, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos, Minerva? Sí, Perfecto. Cuéntanos, ¿qué significa ser neurodivergente? bueno, pues la neurodivergencia viene como de la diferencia desde el neurodesarrollo, ¿no? O sea, tiene que ver con la diferencia de los cerebros, Ujú. de cómo estos afectan a nivel del sistema nervioso central y cómo esto afecta a los comportamientos de las personas. Quiere decir que las personas neurodivergentes no están dentro de la norma, ¿no? Que están fuera de la Ok. norma, son como no están dentro de las características establecidas para la mayor parte de la población. Ok, ok, ok. Pero, ¿qué, o sea, cómo sé que soy eso? ¿O qué significa hacer eso? ¿O qué cosas intervienen para hacer eso? O sea, no entiendo. Cuéntame, Miner. Pues tiene que ver como que principalmente esto se detecta en la infancia, ¿no? Se tendría que detectar en la Ujú. infancia. Ah, No ok. se detecta, pero pues se tendría que detectar en la infancia porque como justo decías, es como muy poca la información que se tiene al respecto y pues no hay tantos especialistas que se dediquen a eso. Entonces, Ujú. pues si ya hablamos como un poquito más allá, si nos vamos como años atrás, o sea, es como complicado tener un diagnóstico para las personas adultas, porque el diagnóstico de esto, pues hace años no se diagnosticaba así, no tenían otro nombre. Por ejemplo, se categorizaba como en la parte de retraso, mental, o sea, como si lo vemos Mm, desde el DSM, o sea, desde los anteriores ujú. DSM, había como bueno, el DSM es como el manual que nos ayuda a los psicólogos para diagnosticar a los psiquiatras, ¿no? A los psicólogos y los Sí. psiquiatras para diagnosticar y para estar nosotros como sabiendo de dónde viene, ¿no? Y es como lo que se rige en México, ¿no? Actualmente y el CIE-10. Entonces, antes no había, o sea, no había esto de TDA, de autismo, de TDAH, no tenía no había esto de dislexia, de acalculia, todas las cosas sensoriales, era muy difícil de detectar porque no había mucha información y se categorizaba como trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Entonces ahí Ujú. pues entraban muchas cosas porque pues no se podía hacer un diagnóstico diferencial. Entonces la idea es que ahora se haga un diagnóstico diferencial en donde no estemos dentro de una bola gigante como estaba antes y que se pueda diagnosticar cuál es la diferencia entre el TDA, entre el TA, entre dificultades de aprendizaje. Entonces, si como antes no había tanta información de eso, es por eso que ahora hay tantos adultos que parece que apenas los diagnostican, pero porque antes no había Mm. como un correcto diagnóstico. O sea, esto de la intervención temprana se promueve mucho porque no hay, o sea, no había, entonces no es que no los detectaran, ¿no? O sea, no había tanta información y no entraban en esa categorización. Entonces es Ok. por eso que la neurodivergencia ahora parece que es más, pero no es que sea más, es que ahora se diagnostica, pero tiene que ver con la falta de información y de actualizaciones, ¿no? Entonces Ujú. más que nada eso, no es que ahora haya más, es que ahora ya se pueden detectar.
Ujú, Y, ujú. o sea, te digo que tiene que ver como, pues imaginemos que todas las personas tienen una rutina, ¿no? O sea, como de que entran a la escuela, de que van pues hacen las normas sociales, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Una rutina que tienen los niños es como de llegar, dejar sus cosas, clases de español, matemáticas, lo que sea, ¿no? Y todos siguen esas normas, pero la neurodivergencia es no seguir las normas, ¿no? O sea, como el que se te dificulte el tener como la capacidad de seguir estas normas, ¿no? Y que a lo mejor a ti se te Mm. dificulta estar en recreo, se te dificulta estar en español, en matemáticas. Entonces eso se refiere a la neurodivergencia, todo lo que la mayor parte de las personas hace a ti te cuesta trabajo, que te Ah, dificulta, o sea, ya sea de ok. parte, puede ser de muchas partes, ¿no? Desde sensorial hasta por la parte de ver, de percibir, o sea, toda esta parte se te dificulta. Entonces, entre más características vayas teniendo, más te vas alejando de la norma y eso se llama neurodivergencia, o sea, tener como una forma de funcionar diferente. Ok. Oye, y hay como una lista neurodivergencias, así como como dijiste, ¿no? Que está el TDA, TDAH, autismo, ¿no? Bueno, para los que no sepan, TDA es trastorno de déficit de atención y el H es con hiperactividad, ¿no? Y luego Ajá. está el trastorno espectro autista. ¿Cuáles más hay? ¿Hay una lista o Pues los principales son realmente? esos, o sea, sí Ujú, están como los que mencionaste, o sea, son como, está como el TDA, como el TEA, como el trastorno obsesivo compulsivo, están los sensoriales, están ujú, como la dislexia, y principalmente, o sea, como se presentan más como lo que decías, ¿no? Como TDA y TDAH, ¿no? Que es trastorno de déficit de atención y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y el TEA y ujú, también están como las personas con aptitud sobresaliente. Esas ujú. como son como que menos percibidas porque son más funcionales. Ujú, ujú, ok. Cuando te refieres a aptitud sobresaliente, quiero que dejemos como en claro qué significa esto. Aptitud sobresaliente quiere decir que tienen como habilidades eh, más que las otras personas en algo en Ujú, específico, ¿no? Hay varias, pero hay como algunas que puede ser musical, puede ser sensorial, puede ser como, o sea, hay como diferentes y tienes una habilidad mayor que las otras, pero también tienes dificultades. Tienes ujú, dificultades en la parte social, tienes dificultades como a lo mejor en la comunicación, pero eres muy bueno en algo, a lo mejor eres muy bueno en la música, muy bueno en el teatro, muy bueno en la escritura, eres muy bueno en algo. Y eso también es un problema, porque como les decía, ¿no? O sea, las personas que salen de la norma, porque no todos ujú, somos buenos, muy buenos en algo, ¿no? Las personas que salen de la norma ya sea para tener déficit o para tener como pros, muchos pros por llamarlo así, también es un problema, porque la sociedad no funciona así, o sea, la sociedad claro. funciona como conforme a la norma y estamos como hechos para seguir, como, sí, seguir reglas que la mayor parte de las personas pueden seguir, ¿no? Y también Ujú, el aptitud sobresaliente es como estas personas que son demasiado inteligentes y que a veces se les dificulta a lo mejor estar en clase o estar en el trabajo o estar como en un lugar que está establecido, a lo mejor una oficina, ¿no? Donde no puedes ser creativo y tú quieres estar haciendo algo creativo, pero las normas no te lo permiten. Entonces eso ujú. se refiere como aptitud sobresaliente a grandes rasgos. Ok, ok, perfecto. ¿Y por qué es que, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Que muchas veces no se diagnostica en la infancia, que es cuando se debería de diagnosticar. Pero, por ejemplo, hablando en el tema, ¿no? De la maternidad, ¿por qué es que las mujeres se dan cuenta que son neurodivergentes cuando se convierten en mamás? Pues principalmente porque las mujeres tienden a tener como en todos los trastornos, la mayoría de los que mencionamos, una cosa que se llama enmascaramiento, Ujú, que es como esta capacidad de poder hacer las más cosas posibles que se acercan a a lo que la sociedad pide, ¿no? Entonces es ujú, por eso que es como complicado que ellas sepan que tienen algo, pero cuando tienen un hijo se empiezan a identificar, o se empiezan a decir como, ah, esto como que a mí me pasa, ¿no? Y generalmente ahorita ya es como más común, no es como lo que debería de ser, pero ya es más normal que en la escuela vean algo y manden a los papás a decir como, ah, fíjate que tu hijo presenta tal, 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 yo necesito que lo lleves a una evaluación. Entonces ahí en las evaluaciones se diagnostica, porque además algo que pasa bien curioso es que los diagnostican a los niños
y así al mes la mamá, ¿no? O sea, pero es porque esta parte de que se identifican, Ah, o ¿a sea, se poco? identifican. Sí, o sea, no se habían dado cuenta, pero porque era como, pues así vivían tan normal, ellas, que era como, "Ah, es normal", pero cuando se dan cuenta que sus hijos tienen algo, empiezan a decir, a mí también me pasa eso, yo también me Mm, pasaba esto, yo también, y empiezan a decir como, pero no me pasa ahorita, o sea, me pasa desde hace mucho, pero vuelvo a lo ujú. mismo, o sea, tiene que ver con la parte de que, tampoco en otros países, pero en México estamos un poco, bueno, en Latinoamérica, ¿no? No solo en México, como un poco más rezagados en cuanto a la parte del diagnóstico. Entonces Sí. sí es muy complicado que alguna mamá haya llegado, a menos que sea una mamá muy joven, que tenga diagnóstico y que esté como, o sea, como ya diciendo, pues bueno, voy a tener un hijo. O sea, no, esto no es como, no tiene comorbilidad como tal, ¿no? O sea, no porque tú tengas una neurodivergencia, pasa automáticamente a tu hijo. Ujú, ok, ese es un punto importante. Sí, Ok, no tiene entonces comorbilidad directa. no es hereditario, o sea, no porque yo tenga TDAH significa que a fuerza sí o Mm, sí mm, mis mm. hijos lo van a tener. No, Sí claro es que hay factores probable, que lo ¿no? favorecen. Ajá. Exacto. Sí, claro que sí Ajá. hay factores y que hay cosas que por aprendizaje se van Sí, como adquiriendo, sí, sí, pero sí. no necesariamente, no es como una regla, no van pegados. Sí, 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 Ujú. sí. Es que, a ver, Bere nos está contando que, ok, que su marido de 34 años lo Sí, acaban sí. de diagnosticar con TEA y, y su hijo también, ¿no? Me parece, ¿no, Sí, Bere? Sí, 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 sí. sí, pues Mamá es lo y mismo, esposa azul. porque antes esos diagnósticos entraban como en trastorno generalizado del desarrollo, pero pues Ujú, ya muy grande, o sea, el que te diagnosticaran con eso era muy grande, ¿no? Si nos vamos un sí. poquito más atrás, pues antes eran como, atendían un diagnóstico como de retraso mental, entonces, pues difícilmente alguien ya en edad adulta está bien diagnosticado. Claro, sí, Ujú. totalmente, totalmente. ¿Y Sí. cuáles crees que son los desafíos emocionales o prácticos que aparecen durante la maternidad para una mamá neurodivergente? Pues creo que son muchos, ¿no? O sea, creo que el principal es querer como ser una mamá como todas, ¿no? O sea, como el decir como, bueno, es que esto de tener como gente que tiene hijos, pues te lleva a comparar, ¿no? Ujú, Entonces el querer exigirte el ser como todas, pues es un ujú, problema, ¿no? Porque claro. no puedes, o sea, lo primero yo creo que tendría que ser como es aceptar que tú tienes como una deficiencia y aptitudes para otras cosas y de ahí poder moverte, ¿no? Porque si tú tratas de actuar como una mamá que no tiene una neurodivergencia, es complicado. Porque tú Claro. te empiezas a exigir cosas que son irreales, ¿no? A lo mejor te empiezas a Ujú, poner metas que te van a llevar a fracasar pronto, entonces vas a empezar a tener como esta ansiedad, culpa. Entonces yo creo claro. que lo principal es como estar diagnosticado, o sea, como ya cuando te empiezas a tener como signos, pues sí buscar como ayuda y si ya lo sabes, pues buscar, decir, bueno, ok, tengo estas dificultades y de aquí puedo empezar a trabajar, ¿no? A lo Ujú, mejor agarrarte de las fortalezas que puedas llegar a tener y trabajar en las que no. O sea, con esto es como, por ejemplo, las personas que tienen como TDA, TEA y que tienen como trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Estas comparten características, que es como la parte de la organización, la parte de las rutinas, o sea, estas cosas utilizarlas a tu favor, como el decir, como, bueno, a mí me funciona más tener rutinas, ¿no? Entonces voy a crear una rutina que me sea como alcanzable, ¿no? Y ser muy ujú, flexible, ¿no? No exigirte tanto, no decir como, porque bueno, o sea, volvemos a lo mismo, en la parte del enmascaramiento, pues las personas tienden como a tratar de funcionar igual que las demás mamás. Y esto también ujú, empieza a pasar cuando los niños entran a la escuela. O sea, como empezar a decir como, es que ese niño hace esto y hace el otro, y mi hijo, ¿por qué no? Yo, ¿por qué no? Entonces, más bien empezar a poner metas reales. Como ok, decir, o sea, yo voy a hacer esta lista de cosas y puedo cumplir, no sé, de estas 10 que hice, realmente cuántas puedo cumplir por mis tiempos, porque considero que a lo mejor este día me va a desgastar mucho, como, o sea, como ser como muy realista contigo y buscar apoyo. O sea, porque también esto entra como de que es complicado el querer como hacer todo tú, ¿no? O sea, ujú, como eso, ujú, eso te digo que comparten como, la mayoría comparte sus características, ¿no? Como el querer hacer todo tú, porque a mí me sale bien y a los demás no. Entonces ujú. empezar a delegar como cositas, ¿no? A lo mejor sí quieres llevar a tus hijos a todos lados, pero si alguien más te puede ayudar, como, pues que te ayude, ¿no?
o a lo mejor quiero cuidar a mis hijos y quiero tener la casa limpia y quiero cocinar y todo esto. Entonces, como decir, como, bueno, entonces yo de verdad puedo, o sea, me da tiempo, o sea, como me da tiempo de hacer todo eso, y que es más importante, ¿no? Valorar como las cosas que te sean más importantes. ¿Qué es más importante? ¿Que yo trabaje o que haga comida? ¿No? O sea, como ir Claro, como valorando este tipo de cosas y ir como delegando cosas, lo cual es como muy complicado para este tipo de personas, pero es lo ideal, ¿no? O sea, como lo ideal es que tengan como alguien más que los ayude también en terapia para que puedan como delegar y hacer una evaluación de lo que realmente les funciona, ujú, porque si no, pues se llegan a abrumar mucho. claro. Oye, pero ahorita, por ejemplo, mencionaste un montón como de cosas que normalmente eh, una mamá neurodivergente querría hacer. Pero siento que a veces las mamás que no somos neurodivergentes también queremos hacer, ¿no? Como que siento que también es parte de la maternidad. Sí, No hay como muchas características muy similares, que es el ser neurodivergente y el ser mamá, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo, cómo podemos diferenciarlo, no? Porque a mí ya me pusiste a dudar, ya no sé si realmente soy neurodivergente o no, o sea, o solo soy mamá o qué está pasando. pues sí, es que se juntan, ¿sabes? O sea, como siento que, o sea, como que la maternidad es como tiende como a promover características tuyas Ujú. que pues exacerbarlas, ¿no? Entonces esto hace que pues llegas a tener confusión. Pero la diferencia es que, o sea, tú te puedes como dar cuenta cuando eres una persona neurodivergente, no es que puedes resolver, ¿no? Y que, o sea, que no te causa frustración en algún punto, o sea, que ya puedes llegar a resolver cosas, pero que puedes, o sea, no te causa culpa. O sea, como el decir como, ok, voy a dejar a mis hijos un momento y voy a ir a trabajar, pero no me causa culpa. O voy a hacer Ah, no voy a comprar la comida, no la hice yo, pero no me causa culpa. O sea, como esta parte, ¿no? Porque las personas ok, neurodivergentes tienden como a, pues a satanizar un poco el no poder hacer todo. O sea, en esta parte del querer hacer todo les cuesta trabajo y es como complicado. O sea, como que no ok, sueltan nada. O sea, como la aprensividad es algo ok, que tienen como característica. ok, ok, ok. Ujú. Y por ejemplo, como yo creo que en el caso, por ejemplo, de Bere, ¿no? O sea, hay como ella que su esposo y su hijo, ¿no? Pero bueno, se diagnosticó primero a su hijo, pero había como, no sé, hay como ciertos signos que nos puedan dar indicios de que estamos hablando de alguna neurodivergencia y que entonces por eso tienes que ir a revisarte. Pues sí, mira, por ejemplo, algo que ella dice, ¿no? Como que él tiene diagnóstico de los 3 años y ahora tiene 8 y su esposo lo detectaron la semana pasada. Pues seguramente hubo factores que ayudaron como a verlo. Y también, bueno, es importante mencionar que los hombres tienen mayor probabilidad de tener como neurodivergencias que las Mm, mujeres. Es como menos probable en mujeres. Entonces, pues suele ser como más difícil por eso detectar en mujeres. Porque no hay tantos estudios en mujeres que hagan esto, ¿no? O sea, como, y además hay como estudios que dicen que entre más adulto eres es más difícil de saber algo en cuanto a las neurodivergencias, porque ya te enmascaraste también que ya no sabes cuál es lo que realmente haces por encajar o no. Pero lo que te puedes dar mm, cuenta contestando a tu pregunta es como, por ejemplo, si ves que ya, no sé, hay gente que a lo mejor tiene muchos trabajos y, o sea, ya pasó por muchos diferentes trabajos y le cuesta trabajo la música, el sonido, los olores, pero ya es algo que es recurrente, no solo me pasó en un trabajo, me pasó en 2 trabajos, ya me pasó en 3, o sea, me molesta como la parte, se me dificulta mucho la parte social, siento que de verdad, o sea, no sé cómo comunicarme con las demás personas, o sea, de verdad no sé cómo poner límites, no sé cómo decir que no, a todo dices que sí, o sea, como cuando empiezas como a ver que ya no, entra un poco la parte de la asertividad, ¿no? O sea, como ujú, cuando ya no estás siendo asertivo, ujú, es que ya hay algo que tienes que revisar, ¿no? O sea, cuando ya te cuesta trabajo ser asertivo y cuando ya ujú, sientes que te estás faltando a ti mismo, es como, ujú. bueno, creo que hay algo aquí que no está funcionando normal, ¿no? Porque a lo mejor puede que no sea un trabajo tan desgastante y a ti a lo mejor te está llevando, o sea, que sientes que estás haciendo el trabajo más pesado del mundo, ¿no? O sea, que generalmente tienes más ansiedad, que tienes como más,
pues no sé, más estrés, que tienes, a lo mejor empiezas a tener síntomas físicos, Ujú. es importante como revisar esto, o sea, como principalmente son esas cosas, ¿no? O sea, como que cuando ya sientes que son más de tres cosas que ya no puedes con el trabajo, o sea, como que ya sí es importante revisarlo. Ok. Principalmente eso. Y porque también es importante mencionar que esta parte del enmascaramiento tiende a llevar a niveles grandes de estrés y ansiedad, con la Mm, parte de querer como encajar. ujú, ujú. Entonces, sí, pues empezar a revisar estas cosas, ¿no? A lo mejor también con tus hijos ya te cuesta trabajo como, no sé, están jugando tú puedes evaluar, ¿no? Como, ¿de verdad fue tan grave que tirara el juguete? ¿De verdad fue tan grave que tirara el plato de sopa? O sea, como evaluar este tipo de cosas. Ya cuando empiezas a estar como irritable en tus ambientes seguros, pues sí, es Ujú, importante revisarte. ujú. Oye, y yo tengo duda, porque bueno, se habla mucho de esta parte, y por ejemplo, Vera nos los está diciendo, ¿no? Que su esposo empezó a tener indicios de ser cero emocional, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres en la maternidad? O sea, y en esta parte del vínculo con sus hijos. O sea, también les cuesta trabajo crear un vínculo, ser emocional, o, y es por esto que se dan cuenta durante la maternidad que tienen autismo, o qué es lo que pasa. Sí, pues justamente eso, o sea, pasa que la maternidad les dificulta más las relaciones y les dificulta más las relaciones con los hijos y es cuando dicen, ay, esto ya está raro, ¿no? O sea, como ¿por qué se me dificulta tanto dormir al bebé? O sea, ¿por qué se me dificulta, por qué me Mm, molesta tanto el llanto? ¿Por qué me molesta? Y a lo mejor puede llegar no puedes llegar a detectarlo tú misma, pero cuando la gente ya también se empieza a decir como, oye, pero no estaba llorando tanto, o sea, no es tanto berrinche, como estas cosas, ¿no? mm, Cuando algo empieza a ser como ya desgastante, ¿no? De que tienes dolor de cabeza, de que de verdad ya no puedes o que quieras huir, o sea, como que tengas pensamientos de estos de querer escapar, de estos pensamientos de querer, preferir que no estuviera tu bebé. ujú, Y ya es así. Y no es que, o sea, no tiene que ver con el vínculo emocional directamente, no es que no lo quieras, pero algo en ti no está funcionando, ¿sabes? Como que hay ujú. algo sensorial en ti se activó y que estás percibiendo las cosas demasiado, pues, agresivas para tu persona. Ok. Entonces empiezas a sentir como este tipo de agresiones cuando son comportamientos normales. Por eso es importante como tener como una red de apoyo que te ayude como a espejear este tipo de conductas, ¿no? O sea, como cuando ya Ujú, algo no es esperado, pues ya. ujú. Porque, bueno, está como la parte de la depresión postparto, pero Es este lo es que un te iba a periodo. decir. Ajá, es lo que O sea, te es iba un a decir. periodo. Y, Ujú. y generalmente, pues tiene, o sea, es un periodo, ¿no? No dura más de un año. Pero si tú ya tienes como más, tu bebé ya tiene más de un año y todavía tienes dificultades como hasta para bañarte, ¿no? O sea, como hay gente que dice, este, no sé, el otro día leía como alguien que decía, un artículo que decía de una mamá que no decía, no, es que, no me dio tiempo ni de cambiarme, ni de bañarme, ni de así nada, ¿no? Y solo tenía como un hijo, ¿no? Entonces ahí pues sí está un poco cuestionable la parte donde tú no puedes ya autogestionar tus prioridades, ¿sabes? Porque Ujú, pues sí, o ujú. sea, como esta parte sí es sí, o sea, sí es muy demandante el hecho de tener hijos y el maternar y el estar como tratando de cubrir todas esas cosas que ya mencionamos antes, Ujú. pero pues hay algunos límites, ¿no? Claro, Donde sí, claro. tienes que poder tú decir, bueno, no, en los 5 minutos que se duerme, porque pues también hay niños que la verdad es que duermen muy poquito, decir como, ¿qué hago? ¿Me baño o me siento a ver el celular? Sí, 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 Entonces, totalmente. eso, o sea, eso es como algo que tú tendrás que poder gestionar, ¿no? O sea, como Sí, sí, ya, sí. independientemente de que te dio depresión postparto, así ya entonces si pasó esta etapa y te dio depresión postparto y todavía sigues con estas actitudes, pues es, bueno, y la trataste, ¿no? Porque si Sí, no, sí, sí. entonces, pues bueno, Sí, tenemos sí, que no lo tratarla. trata. Exacto. Sí, ese es un tema importante porque, Sí, o sea, normalmente sí es transitoria, pero si no tratas la depresión sí, postparto puede continuar. sí, claro. Entonces, yo creo que aquí la diferencia sería en la depresión postparto, por ejemplo, no siempre, siempre, siempre te va a afectar el llanto de tu bebé, ¿no? Y las actividades a día, o sea, como lo que te Ajá, decía, o sea, la parte de la planeación y la organización sería algo que no tendría que afectar como tu día o tu vida. sí, O sea, no, exacto. o sea, sí hay como muchas prioridades, pero
o sea, si ya pasó un año y medio y tú todavía sigues con todo el tiempo con pants o sigues como todo el tiempo sin peinarte, sin Ay, maquillarte, no, ya me o sea, estás asustando, Minerva, entonces yo soy neurodivergente. Ay. no, o sea, pero al fin, o sea, como sin hacer nada, ¿no? O sea, como sin Sí, sí, moverte, ¿no? sí, Solo me sí, dedico así, pues sí, o sea, sí, como que ya está como, sí tenemos que evaluar un poquito ya esa situación porque sí. ya no es normal, o sea, ya Sí, sí, no, sí, totalmente. Y eso, sí. por ejemplo, ya hablando en la parte del espectro autista. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mamás que se dan cuenta que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad? Pues eso es un poco más complicado porque ahí pues sí llegan un poco bueno, en todos llegan a afectar a los hijos, pero aquí las personas que tienen TDA se les dificulta mucho la parte de determinar como actividades, ¿no? Ujú, O sea, en el TDA y el TDAH, entonces a veces siempre se involucrar las rutinas del niño. ujú, Y eso ujú, puede llegar a ser un problema porque, pues, como bien sabemos, los niños necesitan rutinas. Entonces, ujú, imagínate que tú no puedes con tu rutina y luego tampoco puedes con la de tu bebé. Y ya no nada más te afectas directamente a ti, también estás afectando a una ujú. tercera persona, que es tu bebé. Entonces, Claro. o sea, sí es muy complicado ya como en el TDA porque, pues, afectan las rutinas del bebé, afecta como, incluso físicamente porque como, pues, puedes tener como mucha hiperactividad, puedes llegar a no dormir ya de por sí ser mamá no te deja dormir, imagínate, teniendo como toda esta energía que además te hace tener más cortisol y que tengas menos Ujú, ganas de levantarte y de funcionar bien. Entonces es como una cosa que va desencadenando otra y otra y otra y otra y otra, ¿no? Te digo, todos en medida diferente, pero bueno, el TDA sí está como sí es de los que más llega a afectar como a las terceras personas, porque a menos que tengas como un TDA sin hiperactividad, a lo mejor puedes tener ujú. rutinas, Ok, pero difícilmente las vas a terminar, vas a ok. seguirlas siempre, o sea, como que siempre va a haber algo que te detenga más, ¿no? A lo mejor te Ujú, detuviste mucho buscando, no sé, que toda la ropa combinara para la semana, o sea, cosas que a lo mejor no son tan importantes, te detienes en esa parte, y eso es un problema porque pues así se te pueden ir toda la semana. Se empiezas ujú, como a tener prioridades, pues sí, hasta cierto punto extrañas para los bebés, no piensas, como que no evalúas bien, o sea, por esa parte de la neurodivergencia no te deja evaluar bien, porque al final del día es como si tuvieras como, pues algo en tus ojos que no te permite ver claramente, entonces empiezas a ver como obstaculitos que te permiten llegar a la meta. ok, ok. ¿Y cómo puedo yo saber si tengo TDA o TDAH? Pues igual que lo mismo, o sea, como lo mismo que empiezas a notar como en tu trabajo, en tu casa, en tus rutinas, que empiezas como a lo mejor sentir, aquí sí puede entrar como la parte del sueño, ¿no? O sea, que tengas como muchos sueños y se te dificulte dormir, que tengas como muchas ganas de hacer cosas y que no las termines, que tengas como un montón de ideas de hacer y no hagas ninguna, que tengas como la necesidad de estarte moviendo constantemente, como que tengas la necesidad de estar como saliendo. Y bueno, en cuanto a los bebés, a lo mejor que tengas la necesidad de estarle cambiando también rutinas a él. O sea, como de estar como indagando, ¿no? Como innovando y decir como, pues yo creo que esto funciona bien para él. Y, esto yo creo que funciona mejor. O yo creo que es así, ¿no? O sea, como el Ok. estar como un poco jugando, ¿no? O sea, como con los bebés. Y no es que seas mala madre o así, no es como que tienes una realidad diferente. Y ese es como Ujú, el principal problema de la neurodivergencia, que las mamás que no saben empiezan como a actuar como más normales. Ese es un problema, porque al final no, la sociedad no está hecha para personas que tienen dificultades, está hecha para personas que no tienen dificultades. Entonces el querer hacer como lo que te decía hace ratito, ¿no? De a lo mejor al niñito, al vecino, a su amiguito lo llevan a tal cosa, yo también quiero hacerlo. Y eso, en vez de ayudarte, a lo mejor te va como, pues, sabotear. saboteando todos los días tuyos y del niño, ¿no? Y sí, Claro. entonces ahí es cuando empiezas como a notar este tipo de cosas. Pero te digo que, o sea, como el TDA y el TA tienen como muchas, ellos sí tienen comorbilidad, ¿no? El TDA y Ujú, el TH tienen comorbilidad, entonces es importante tener como un diagnóstico diferencial para ver cuál ujú, es lo que realmente tienes, para que no, ok, no tengas un mal diagnóstico y pues tengas una intervención inadecuada, ¿no? Entonces por eso ujú, la importancia de tener como un diagnóstico diferencial adecuado. ujú, ok.
Y otro de los como comunes sería el obsesivo compulsivo. Ujú. Sí, Ok. en este también hay como, pues aquí es como ponías en uno de los posts, ¿no? El post que pusiste no era como de que quieras todo limpio, ¿no? O sea, más bien es como esta idea de que a lo mejor te genera ansiedad el que no cumpliste con tu rutina, que no cumpliste Ujú, con tu rutina de a las 8 come, a las 9 lo baño, a las 10 tiene como actividad de tal. Entonces, cuando eso te empieza a generar angustia y que no puedes llegar a ser flexible, o sea, aquí sí entra mucho como la parte de la flexibilidad, cuando ya no, ya te está causando conflicto el ser flexible, ya puedes empezar ujú, como a decir, bueno, creo que tengo que revisarme, ¿no? Porque al ujú. final del día, los niños son muy mm, fluctuantes, ¿no? Entonces es Claro, difícil como llegar sí. a seguir rutinas. Y por eso es que también se diagnostica cuando eres mamá, porque empiezas a decir como, ah, yo ya tengo una rutina, ¿no? Y al final del día, cuando tú vas a la escuela ya hay una rutina, cuando vas al trabajo hay una rutina, cuando vas a un evento hay una rutina, pero cuando a ti te toca crear la rutina, ya es cuando empiezas a tener como conflicto, porque dices como, Ujú. ah, bueno, y aquí, ¿qué rutina sigue? Y cuando empiezas a esperar que una persona que no habla, que no camina, que no se puede comunicar porque está creciendo, te siga la rutina. Sí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a esperar que esa personita te siga la rutina y que no lo haces, pues sí, y que realmente te causa conflicto, ¿no? Porque es como, pero ¿por qué? O sea, como que ya sufres. Yo creo que ese es como el principal signo del obsesivo compulsivo, ¿no? Cuando ya las rutinas ya te empiezan a decir como ya, ¿no? Bueno, también en el TEA, ¿no? O sea, como ya cuando no tienes una rutina y que tu hijo no la sigue y ya te empieza a causar conflicto, pues ya tenemos que evaluarlo. Y por eso se da Claro, tanto, porque te digo, o sea, los niños tienden a tener rutinas fluctuantes. O sea, aunque lo ideal es tener una totalmente. rutina con los niños, pues sí es muy complicado que los niños la obtengan, porque pues a lo mejor hoy no durmió bien, a lo mejor le cayó mal esto, a lo mejor se enferma, y cuando tú ya no puedes con eso, es importante que lo revises, ¿no? Que acudas con un Ujú. especialista y que te cuentes. Y lo importante es que tengas como una red de apoyo, porque si no tienes red de apoyo es cuando empiezas como a tener más problemas, porque pues estos problemas no son de que se quiten, ¿no? Al final del día son problemas que se tienen que buscar una solución con un especialista y con redes de apoyo, ¿no? Entonces es Sí, importante como totalmente. la importancia de detectarlo es que tú tengas redes de apoyo que te puedan ayudar a salir de ese lugar. Ujú, ujú. ¿Qué le recomendarías a una mamá que justamente acaba de ser diagnosticada y está viviendo mucho esto, ¿no? De que todo le sobrepasa, ¿no? De que no puede cumplir con estas rutinas, ¿no? No sé, como todo esto que nos decías, que podría sentirse como frustrada. ¿Qué le recomendarías así? Bueno, obviamente, claro, terapia, ¿no? Pero tú como especialista, normalmente, ¿qué es lo que recomiendas? Pues primero, aceptación. Mm, O sea, como decir total, como, bueno, no soy igual que las demás personas, tengo total. Ujú, dificultades, también tengo como cosas positivas, pero lo principal es como la aceptación, el decir como, ya no, porque a veces como que cuando te diagnostican con algo, empiezas como a preguntarte, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero es que por qué? O sea, como que, ¿y qué tuvo que ver? Empiezas como a tener como este tipo de culpas. Y la realidad es que no hay algo orgánico que, para estos, no hay algo orgánico que te diga, ah, bueno, es que en esa parte de tu cerebro, o sea, como, así pasó, y si claro. lo quitamos, ya, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? O sea, como decir como, bueno, ya aceptarlo sin preguntarte tanto, ¿no? Yo sé que es complicado, pero decir, bueno, ya lo acepto y el tener un diagnóstico más que tener como una etiqueta me parece que es como que se te abre una puerta de posibilidades. Porque cuando tú ya sabes lo que tienes, sabes qué necesitas. Pero cuando tú no tienes como un diagnóstico y cuando no lo aceptas, es bien complicado porque pues no sabes ni para dónde ir, no sabes ni a quién preguntarle, o sea, te cuestionas por qué no eres como las demás personas. Entonces eso es muy frustrante para las mamás, para todos, pero para las mamás pues más, ¿no? Porque no están cumpliendo con lo que deberían de ser por ser mamás, ¿no? Ujú, Porque a veces dicen, no, pues es que las mamás nacen con instinto materno. Y ellas como que pareciera que no. Entonces, como, pero ¿por qué no? Pues porque no soy igual que las demás claro, personas, claro. porque tengo dificultades, porque a mí se me complican más unas cosas que otras, porque para mí no es tan fácil lo que para ustedes es tan fácil, ¿no? Y creo que pasa mucho, como tú bien decías hace ratito, con todas las mamás, ¿no? O sea, aunque no tengas como alguna neurodivergencia, el decir como, a veces el estar como en grupos de mamás o coincidir con otras mamás,
es como, pues frustrante, ¿no? Porque a veces como mi hijo tiene 6 meses y ya se para solito, gatea y come solito y habla y que te, así como, órale. Sí. Entonces, imagínate, o sea, ya es complicado como el compararte con la norma, aun cuando tú no tienes dificultades, porque todos tenemos dificultades, pero imagínate cuando eres tan rígido de pensamiento, Ujú, ujú, pues es como ujú. mucho más complicado porque empiezas a decir, pero ¿por qué el mío no? Porque yo soy una mala mamá, porque no lo estoy haciendo bien, porque a lo mejor comí algo en el... Esto pasa mucho, ¿no? Como de por sí, imagínate, ya cuando las mamás tienen un hijo con diagnóstico, se Sí. culpan mucho, o sea, hay una culpa muy grande, ¿no? Que eso fue mi culpa. Y luego, súmale que tú también tienes eso. Entonces Ujú, fue mi culpa 2 veces, ¿no? Es como, ¿por qué no lo hice bien? Porque a lo mejor no me cuidé lo suficiente, porque a lo mejor no estuve tan al pendiente de lo que necesitaba cuando más pequeño. ujú, Entonces primero eso, o sea, como aceptar que no eres igual que las demás personas y después de ahí, pues el autocuidado, ¿no? El ujú. decir como, necesito 5 minutos para mí, ¿no? O sea, necesito bañarme en 10 minutos sin que me esté presionando y que no me sienta culpable porque escucho llorar a mi hijo, ¿no? O sea, como el decir como cosas chiquitas, porque tampoco te voy a decir, ay, bueno, vete de viaje y dejas a tus hijos, porque ni todo el mundo puede, Sí, no. o sea, plantear como cosas realistas. Eso es como bien importante, o sea, como tener metas realistas y que sean alcanzables, porque si empezamos a poner otra vez metas gigantes, empieza otra vez a la autoflagelación de decir, como es que soy mala, es que no lo cumplí, entonces autocuidarse de decir cosas pequeñas, ¿no? A lo mejor tratar de que si para ti algo que te motiva mucho es como poder, no sé, hacer ejercicio, ir a trabajar, así como buscar alternativas, que alguien te pueda ayudar, ¿no? Si tienes un esposo, pues que tu esposo te ayude. Si tienes una mamá que te ayude, que tu mamá te ayude. Si tienes como la posibilidad de que una persona extra te ayude, que te ayude. Entonces empezar como a delegar cosas y ocupar ese tiempo para ti sin culpa. Porque siento que no nada más en la neurodivergencia, sino también como bien decías, siendo mamá, tienes culpa de todo. Tienes culpa de todo, ¿no? Entonces, Sí. sí, es como que tratar de decir como, bueno, yo sé que es complicado porque para las personas suena más, para esas personas que tienen un problema de neurodivergencia, ya sea como en la parte que tienen muchas cosas, muchas habilidades o pocas habilidades, pues todo se exacerba más, ¿no? Y empiezan a tener más autoexigencias, empiezan a tener como, a lo mejor una carencia que es, no sé, yo no sé jugar bien con mi hijo, ¿no? Decir como, no es que nunca voy a poder jugar con él, o sea, como llevarlo todo a esta parte de la falla de pensamiento, de decir que todo es blanco-negro, o sea, Sí. como Ujú, el tener como estas fallas de pensamiento que a lo mejor no es que no seas, si no eres bueno, pero no es que no puedas aprender, ¿no? ujú, Por eso es ujú. importante como poder autocuidarte desde la parte donde digas, bueno, soy también persona y no olvidar eso, ¿no? O sea, que eres como mamá, que eres persona, que tienes una Claro, vida. O sea, y eso yo totalmente. creo que es lo más importante para ambos. Porque así, Ujú, o sea, cuando tú empiezas como a aceptarte y autocuidarte, empiezas a tener mayor tiempo de calidad con tus hijos. ujú. Y Sí. también, o sea, es ir a terapia, buscar terapia, o sea, como el decir como, bueno, necesito 2 horas para salir por un café cada mes, ¿no? O sea, y poner cosas realistas, porque te decía, no puedes decir, bueno, me voy 2 horas diario a tomar un café. Entonces, empezar Ojalá. como, ya desayunar caliente Sí, y ya. sí, ya con eso. Entonces, ya. Sí, pero empezar como a poner metas realistas, ¿no? O sea, que sí puedes cumplir con el círculo social que tienes. Porque bueno, Claro. también te digo, se vuelve a lo mismo, también hay mamás que son mamás solteras y pues difícilmente van a poder hacer otras cosas porque no tienen a alguien que esté como 24/7 con ellas, ¿no? Ujú, ujú. O sea, como también empezar como a evaluar toda tu situación y verlo desde ese punto y no comparar tu situación con o sea, el ser mamá soltera y decir, ay, bueno, es que ella puede salir, pero pues ella tiene un esposo, una mamá, una señora que los cuida, o sea, como, ¿sabes? Sí, Como de ser claro, como total. mucho desde tu realidad y ser muy honesta contigo, ¿no? Y decir como, bueno, esto es lo que sí puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer y dentro de mis posibilidades, pues alguien se me lo puede cuidar 1 hora cada mes, o a lo mejor puedo pagarle 1 hora a alguien cada mes, o puedo ir, no sé, a visitar a un familiar, lo que sea, ¿no? Pero ponerte metas realistas. Sí, totalmente. Oye, perdón que se está moviendo, es que mi gato me está pegando y se está, perdón, ya. No tienen por qué saber lo que pasa con mi gato. Oye, y por ejemplo, este, todo lo que es TDA, TDAH, TEA, TOC, eh,
dislexia, por ejemplo, no son, ay, perdón, no son enfermedades, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no es como que deba de haber una cura, No, no son ¿ok? enfermedades. Eh, pero tampoco es algo que se quite, No. ¿no? Y tampoco es como que haya un tratamiento, bueno, Sí. igual en TDAH, ¿no? O sea, bueno, como que sí hay ciertas cosas, como un tratamiento farmacológico que podría ayudar, pero no es algo como de eh, De cajón. exacto, ¿no? No es como que tienes esto, tómate esta pastillita para que estés bien, ¿no? Sino No. que te va a ayudar. Entonces, en este caso, realmente, ¿qué tanto vale la pena eh, que yo sepa o no si soy neurodivergente? O sea, no sé, digo, bueno, pues si nada va a cambiar, no me voy a curar, ¿no? Y la gente más bien me pondría una etiqueta, entonces, como, ¿por qué saberlo? Pues vuelve un poquito a lo que te decía antes. O sea, yo creo que sí es importante tener un diagnóstico porque las etiquetas, o sea, más que etiquetas, son como, siempre digo a mis pacientes, ¿no? O sea, como, más que una etiqueta, verlo como la respuesta a todo lo que ustedes no sabían por qué hacían esas cosas o qué tenían, ¿no? O sea, es más que nada una respuesta a todas sus preguntas y el por qué, esa es la respuesta, ¿no? Es su respuesta y la otra es que ya cuando sabemos lo que te decía, cuando ya sabemos qué tenemos, es como si tú tienes gripa. Hay como una pastilla específica para la gripa, ¿no? Entonces ya como que sabes a dónde ir. La cosa es que sí, o sea, realmente no es que no haya no hay no es una cura, no hay una cura, no hay una pastilla. Hay medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas. O sea, por ejemplo, en el TDA, en el TEA, ¿no? En el TOC, o sea, como cuando ya son como muy Ujú, exacerbados los síntomas, se pueden disminuir con medicamento, pero pues yendo a terapia, sí mejoran mucho. O sea, la verdad es que sí hay cosas que a lo mejor tú no puedes resolver solo, que cuando se lo platicas a alguien más, pues ya, ¿no? Porque pues al final del día el tener pensamientos solo son esos, está en tu cabeza. Cuando tú vas a ujú, terapia ya le pones palabras y al final del día la palabra construye algo ujú, ujú. de lo que puedes trabajar y a partir de eso tú puedes ir como construyendo una realidad diferente a la que tienes. Pero si Claro. tú nunca lo evocas, si tú nunca lo dices, pues difícilmente vas a poder moverte de ese lugar. Ujú. Y pues es importante por eso. Yo sé que ya cuando eres madre, pues ya, ya tienes cierta edad, ¿no? Sí, y además ya lo último que te importa es eso, ¿no? Sí, pero pues lo que pasa, o sea, la importancia de que ahora a lo mejor se escucha más de decir como que haya diagnósticos en la infancia, pues es esto, ¿no? O sea, que cuando entre más pronto tengas un diagnóstico, es más fácil como llegar a acercarte a la media. Ujú, Y ujú, no es que tu personalidad esté mal o que tú tengas algo mal, sino que pues vivimos en una sociedad que está establecida con diferentes límites y como con leyes, como con reglas que tenemos que seguir. Difícilmente si queremos estar dentro de esa sociedad podemos salirnos de ahí. ujú, Por eso que es ujú. importante que asistamos a alguien que nos apoye para que podamos mejorar estas cosas, ¿no? O sea, a mí me han Claro. llegado últimamente, bueno, en estos últimos años, pacientes que son adultos y hombres y mujeres que no están diagnosticados, pero las personas que estaban con, hay gente que dijo, wow, porque esa señora no escribió un libro, ¿no? Así como que hicieron cosas así con sus hijos que no estaban diagnosticados y ahora que escuchan del TDA o del TEA dicen, ay, o sea, yo creo que más bien tengo eso y no era como, no era raro, o sea, o sea como que no tenía ese diagnóstico que nada que ver, ¿no? O sea, era como cuando empiezan a hacer ya clic ahora, pero también es por la difusión. Pues es por la Claro. difusión que ahora se tiene, por el momento de salud mental en donde estamos, por el nuevo DSM que permite como que haya un diagnóstico diferente. Ujú, Entonces, pues yo creo que es eso, o sea, como el que ahora ya el tener diagnóstico te puede ayudar a moverte. ujú, O sea, sí, ujú. no hay como una cura, pero sí hay beneficios, o sea, hay beneficios. Exacto. Para empezar, tu paz mental, porque, pues no sé, o sea, como el hecho de no saber qué tienes es complicado, o sea, como cuando tienes, no sé, que te duele algo y dices como, no sé por qué me duele,
¿qué sí, sería lo ideal? Que fueras al doctora que te evaluara, ¿no? Es decir, sí, como sí. para ver qué tengo y a lo mejor, no sé, te pueden decir que tienes una enfermedad muy nada o una enfermedad muy grave, pero cuando ya lo sabes, ya sabes a dónde Sí, moverte o a qué especialista acudir. Pero si no tienes ninguna respuesta, es como, ¿y a dónde me voy ahora o qué? sí, claro, sí, Entonces sí sirve, o totalmente. sea, sí sirve tener un diagnóstico, sí nos ayuda y te ayuda más que nada a ti, o sea, más que nada el tener a ti un diagnóstico te ayuda mucho. Y claro que lo haces por tus hijos, claro que ahí vas a ayudar a tus hijos, pero el que tú tengas paz mental va a ayudar a que tus hijos tengan una mejor infancia, adolescencia, lo que sea. Ujú, sí, totalmente. Sí, Ujú. porque a final de cuentas, o sea, puedes tú haber estado toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, con TDA, ¿no? Y pues darte cuenta como de ciertas cosas que igual decías, creo que igual y esto no es tan común, ¿no? O sea, veo que los otros hacen cosas diferentes a las mías, pero igual y no le tomas como tanta importancia, ¿no? Pero de repente te conviertes en mamá y te das cuenta que todo tu mundo cambia y que como dices, esas cosas que tú solías ver, que Normales. sabías que, no, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, te das cuenta que ahora en la maternidad es, ok, no, creo que ya no puedo lidiar con esto, ¿no? O sea, ya no es tan fácil como antes, ¿no? Y justamente es por eso que decimos, ¿no? Que cuando te conviertes en mamá es cuando sale, ¿no? O muchas de las mujeres son diagnosticadas. Y, Sí, y realmente, como dices, o sea, la idea de tener este diagnóstico, aunque sepas que quizá no vas a tener una cura como tal, porque no es una enfermedad, simplemente es una manera diferente de ver el mundo, se podría decir, ¿no? O sea, de percibir. normal, sí, perdón, tienes razón, de Ujú. pensar, ¿no? O sea, es una manera diferente de pensar que realmente se estableció como de repente en el mundo esto es lo normal y fuera de esto ya es algo diferente, ¿no? Y entonces por eso las neuro divergencias entraron en esta parte, pero realmente podría decirse que es normal que hayan diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Más bien sería así. Lo Sí, correcto sería decir eso. sí, la dificultad viene cuando empiezas como a percibirlo de manera diferente y que ya te empieza a afectar, como te decía, ¿no? Exacto, O sea, como en muchas más cosas, cuando es cuando de que dices, ay, como que ya siento que exacto. no encajo. Pero Ujú, tiene que ver mucho con el espejo social, ¿no? O sea, que sí, todo el tiempo estás como comparándote y es por eso que es más fácil. Pero también te repito, tiene que ver con que en la literatura no hay tanta información, o sea, no hay tantos estudios de, de eso. Entonces, incluso hay como estudios longitudinales donde tú puedes ver que hay como personas de muchos trastornos del neurodesarrollo como juntas, pero no como de que haya uno específicamente de mujeres con TDA, con TEA, con, o sea, como mamás, ¿no? Pero como que ujú, no hay tanta información, porque sí, para empezar no estaba esa categorización antes, porque te digo que entraban en todo en un trastorno diferente, y pues no había como tanta información, no había como tanto niño diagnosticado también, porque no son todos, pero ya no había tanto. Entonces también tiene que ver con eso, que no hay tanta información en la literatura, que no hay como tanta información que nos dé como casos similares. Entonces es ujú, por eso, pues, que no hay como, pues sí, ujú, no se sabe tanto qué hacer, porque no hay muy pocas universidades que se dedican como a estudiar esto, ¿no? Hacia mamás en pocas comparadas, o sea, sí hay muchas, pero pocas comparadas con el resto de los otros diagnósticos, ujú, ¿no? Entonces hay ujú. como pocas universidades que se dedican a esto en grupos realmente significativos, ¿no? Porque pues es difícil poder llegar a encontrar un grupo que sea realmente significativo para mamás neurodivergentes. Sí, Tiene que juntar muchas totalmente. mamás y pues difícilmente se ubican en la misma zona. No Entonces sí, tenemos tiempo, además, no tenemos además tiempo para andar asistiendo a, a a reuniones ensayos, sí, no, no. ensayos clínicos, claro. Sí. Sí, entonces pueden ser muchos factores que sí es como complicado de juntar y tener mucha información, porque no andan como en un grupito y que digas, "Ay, bueno, Sí, este grupo lo estudio, o sea, como, sí. sí, entonces, pues sí, es por eso, Ujú, ujú, como si es ok. muy complicado por la falta
de estudio, pero también porque antes no había. Entonces, pues yo creo que es por eso que ahora salen más. Porque si lo Sí. vemos como, o se empezaron el diagnóstico en México, no sé, no más de 20 años, ¿no? Entonces, Ujú. hace 20 años esas mamás ya tenían 10 años, punto. O por muy jóvenes que te gusta que tuvieran 5 años. Entonces Sí. o sea, no había como tanta psicoeducación en cuanto a la neurodiversidad, entonces no había posibilidad de que se diagnosticara desde ese entonces, y las que se llegaron a diagnosticar se diagnosticaron mal. Entonces ya y cuando llegamos a este punto, pues ya como tú dices, cuando ya creciendo, se van adaptando, van haciendo las rutinas que los demás hacen, van haciendo como todo lo que la norma les pide, y porque así, ¿no? O sea, y no es que dejen de ser ellos mismos, como lo del enmascaramiento entra mucho, de que ellos tratan de, bueno, si eso está mal, dejo de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, los Ujú. niños en un ambiente escolar, si se están moviendo mucho todo el tiempo así y ven que los demás no lo hacen, aunque hay gente que lo puede controlar, hay gente que no, dicen, si no, los demás no lo hacen, yo tampoco tengo que hacerlo. Y como ese ejemplo lo van haciendo en las demás situaciones laborales, ¿no? Ujú. Que lo van como diciendo, ah, pues eso no lo hacen ellos, entonces yo tampoco. Y así se llega hasta la adultez y a la maternidad y, Sí. y sin diagnóstico, pero no es porque no lo tuvieras, es porque no había las herramientas suficientes. Si ahora mismo no hay como tantos especialistas para atender este tipo de problemas, imagínate hace 20 años. Sí, no. No, y Ujú, además creo que todo el mundo, o sea, identificaba como TDA niños, ujú. ¿no? Solo niños, ¿no? Es que esa es otra Eh, cosa, y porque el autismo neurodesarrollo, también, ¿no? O sea, niños, solo niños, ¿no? sí, porque el neurodesarrollo se supone que se detecta, debería de detectarse dentro de las primeras etapas de vida, en la infancia. Entonces, por eso se llama trastornos del neurodesarrollo, se tienen que detectar ahí. Y ya cuando no te detectas ahí, si creces y pues entras en la neurodivergencia, que es como la diferencia de pensar, pero no es que no lo tuvieras antes, es que te detectaste hasta después. Por eso es que se daba como de solo niños, Ujú, porque no, ujú, pues nunca pensaron los niños que crecieron sin diagnóstico. ujú, ujú, ok. Podríamos hablar 1000 horas de esto. O sea, Sí, ¿estás de acuerdo? sí. Hay como 20 mil cosas que creo que nos falta mucho por saber. Creo que muchas mamás eh, no tienen idea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo o sea, conozco a una mamá que fue diagnosticada hace como dos, 2 años y su hijo mayor tiene 6, ¿no? Entonces, y ella tiene creo que como 40, creo, más o menos. Entonces, o sea, imagínate, o sea, toda su vida y de repente llegan y ella, o sea, sintiendo como, ok, algo ya no está bien, ya me está costando más trabajo poner atención, ¿no? Ya, o sea, está bien que sea mamá y que es normal, ¿no? O sea, es común dentro de la maternidad que me cueste trabajo poner atención o que se me olviden las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer todo al mismo tiempo. Pero ella estaba así como de, creo que quizá ya no es tan normal, ya no lo noto tan normal. Y entonces es cuando asiste a un psicólogo y el psicólogo lo manda con un psiquiatra, la manda con un psiquiatra y es ahí que le hacen diversas pruebas y sale con que sí, que tiene TDA, ¿no? Entonces, eh, y a final de cuentas para ella sí fue como que una parte de ella era siento que ya lo sabía, pero hasta que no me convertí en mamá y vi todo esto, no me importaba, ¿no? Y siento que hay muchas mamás que están pasando justamente por eso, que es y lo que les decía, ¿no? Que quizá antes era como de, no, o sea, puedo lidiar con esto, realmente no es nada que me afecte, ¿no? Que es parte de mí. Y llegas a la maternidad y todo cambia. Entonces creo que es importante que se empiecen que hablemos más de estos temas, ¿no? La Ajá. maternidad es una etapa de la vida de la mujer que de por sí ya es bastante complicada, como para que aparte
no estemos diagnosticadas en algo tan Sí, importante, es que te ¿no? repito, o sea, es importante tener un diagnóstico porque sabes para dónde moverte. Porque cuando tú no tienes un diagnóstico, es como de que, justo es como, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, no entiendo qué está pasando y empiezas como a cuestionarte y a latigarte de nuevo, ¿no? ¿Cómo es que soy mala mamá? Y no, a lo mejor no es que seas mala mamá, te dificulta más y cuando tú ya lo sabes, es más fácil. Es más Ujú, fácil como actuar. ujú, Porque ujú. la otra es que a diferencia de otras cosas, te digo, esto sigue aumentando. O sea, a lo mejor antes tenías una característica, ahora ya tienes tres, cuatro, en cuanto van aumentando los años, se va aumentando la dificultad. Entonces empiezas a ver esto y también tiene que ver esto con el vínculo que tienes con los hijos, porque ya empiezas a decir como, o sea, si no puedo, pero o sea, yo quiero mucho a mi hijo, el amor que tengo por él, dice que esto no es normal, o sea, que no puedo detestar que mi hijo llore todo el tiempo, ¿sabes? O sea, algo como muy básico. Sí, O sí, no sí, sí, puedo ser tan intolerante con mi hijo. sí. Entonces, por eso cuando ya empiezas como a decir como, bueno, creo que ya no andan bien las cosas. Y a lo mejor fue lo que le Ujú, pasó a la persona que tú mencionas, que ujú, ya era como algo de que no, es que esto ya no es normal. ujú. Sí, claro, sí, totalmente. Ujú. Algo que quiero como dejar muy en claro es que aunque bien lo dijimos anteriormente, no hay un tratamiento, no hay una cura porque no es una enfermedad. O sea, sí hay ciertas herramientas que te puede dar la terapia eh, para ser más funcional, Sí, ¿cierto? sí, pues la terapia conductual es como la que más se utiliza Ujú, para el apoyo de esto y enfocándote en las emociones, ¿no? O sea, como el poder como manejar tus emociones eh, a través de una rutina, o sea, de seguimientos y de cambio el cambiar de patrones, ¿no? Porque también, pues, nuestro cerebro, imagínate, está tan acostumbrado a pensar de una forma que tenemos que desprogramarlo, o sea, tenemos ujú. que buscar la forma de decir como no, esto no es real, esto no me pertenece, o sea, como, pero es un trabajo que tienes que hacer como constantemente para que puedas ver el cambio, Sí, porque si no tienes como un trabajo, difícilmente vas a poder cambiar cómo está la situación ahora mismo. exacto, sí, totalmente. Minerva, por último, ¿qué mensaje le das a estas mamás neurodivergentes? Que justamente igual y se están dando cuenta o acaban de recibir un diagnóstico o ya les está entrando la duda. Pues que sean pacientes con ellas mismas y que tengan como, pues, el tener como mucha, mm, no sé qué palabra utilizar para no decir como esperanza o como mucha fe, no sé, como algo que sea como confiar en el proceso, o sea, como confiar en qué va a pasar, en qué va a suceder, ¿no? Como el tener como una forma de actuar diferente, como el buscar apoyo, el buscar alternativas, te va a ayudar a moverte de donde estás, ¿no? Y si tú empiezas a notar que algo ya no funciona, el buscar ayuda es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Porque a veces entre el ser mamá creo que sí te vuelve una característica cuando tienes hijos, el decir como yo puedo con todo. No, no podemos con todo, nadie puede con todo. No, no, Nadie puede con no. todo y no es normal que puedas con todo. Y si puedes con todo es un problema. Entonces, cuando ya empiezas a notar este tipo de cosas, cuando tú no puedes con nada o como no puedes con todo, pues es el momento de que pidas ayuda, ¿no? O sea, no puede ser como la mamá perfecta, porque la mamá perfecta no existe, porque depende desde quién lo dice, ¿no? Entonces, yo Ujú, creo que tener muy claro eso y ser muy paciente y tener como decir, bueno, ya, voy a empezar a soltar y a confiar en que alguien más me puede ayudar y que hay más personas que me quieren ayudar. ujú, perfecto. Minerva, mil gracias por todo. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Si necesitamos apoyo psicológico, tú nos puedes ayudar. Cuéntanos. Sí, yo puedo como ayudarlos si tienen hijos, si son adultos, si son adolescentes que tienen algún problema que ustedes digan esto entra de neurodesarrollo, puedo en la neurodivergencia ya cuando adultos, puedo ayudarlos. Yo doy consultas presenciales en línea, estoy en la Colonia del Valle y tengo una Ujú, página que se llama Special Kids, ok, me pueden encontrar ahí y ok. pues igual en mi Instagram personal pueden encontrarme y pues nada, pueden ser evaluaciones, que sería como lo importante, para que usted tenga una certeza y un tratamiento, que yo creo que es lo más importante. O sea, Sí. como acompañamiento para todo este tipo de situaciones que necesitan ayuda extra, puedo Ujú, como ayudarlos. perfecto. Entonces, tú nos puedes diagnosticar y nos puedes dar tratamiento psicológico. Sí, Ok, perfecto. Muy bien, Minerva. Entonces,
Nuestro público por aquí tendrá alguna pregunta, quiere dar algún comentario. Igual se nos está acabando un poquito el tiempo y ya aprendí mi lección de que Instagram me cierra los lives a la hora, entonces nos quedan como pocos minutos. Pero si no, bueno, nos pueden escribir. A Minerva la pueden encontrar. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? ¿Cuál es el de Special Kids? ¿Cómo está? Arroba, Arroba Special Kids, así. ok, literal, arroba Special Kids. Estás así en Instagram, entonces ahí Ujú. pueden encontrar a Minerva, quien nos puede ayudar para diagnóstico y tratamiento psicológico, psicoterapéutico para niños, adolescentes y adultos neurodivergentes. ¿Ok? Muchas gracias por tu tiempo, Minerva. Pues a ver si Nada. luego nos echamos otro live para continuar igual Sí. con este tema, ¿no? Que es como súper importante. Y les agradezco a todos por estar aquí. Cualquier cosa, pues nos pueden escribir. Muchas gracias por estar aquí en Mamá Plena. Les mando un abrazo. Buenas noches. Gracias, Minerva. Cuídate. Igualmente, muchas gracias a todos. Bye. Gracias. Bye.